Hola nuevamente amigas y amigos. En esta segunda entrega quiero tocar un tema que nos apasiona. Hoy les voy a hablar del fútbol peruano, específicamente de su participación en los mundiales. Podemos decir con cierto orgullo que el Perú ha participado en 5 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, en 1930, 70, 78, 82 y en el 2018. Pero antes de entrar al tema de fondo, para ubicarnos de mejor manera en el contexto futbolístico, iniciemos esta entrega con un poco de historia desde los orígenes de las Copas Mundiales. Desde la fundación de la FIFA en 1904, se planteó la posibilidad de realizar un torneo a nivel mundial. Sin embargo, no se contaban con los recursos ni con la infraestructura necesaria para semejante evento, pidiéndose apoyo al Comité Olímpico Internacional, que en 1906 aceptó la inclusión del fútbol en sus eventos deportivos. Ya en 1914, la FIFA reconoció oficialmente al fútbol en los Juegos Olímpicos como un campeonato mundial de fútbol para aficionados, asumiendo la responsabilidad de organizarlo durante las siguientes 3 Olimpiadas, desde 1920 a 1928. Lamentablemente, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1932 no se incluyó al fútbol por discrepancias entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, siendo que el 26 de mayo de 1928, en el Congreso de la FIFA en Ámsterdam, se votó por la creación de un torneo especializado, independiente de los Juegos Olímpicos, abierto a los miembros de la FIFA y en el cual se permitiese el profesionalismo. La propuesta salió adelante con 25 votos a favor y 5 en contra, por lo que hubo que elegir la sede. Esta fue también la única Copa Mundial en la que no hubo ningún proceso de eliminatorias para poder participar. Rápidamente, varios países europeos presentaron su candidatura junto a la de Uruguay. Jules Rimet, presidente de la FIFA en esos años, estaba a favor de la propuesta sudamericana. Uruguay se encontraría a la fecha del Mundial celebrando el centenario de la jura de la Constitución. Había obtenido en forma consecutiva la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Tenía planes para la construcción de un nuevo estadio y las autoridades del país se habían ofrecido a pagar los gastos de los participantes. Además, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aún no se habían disipado completamente en el continente europeo, por lo que la preferencia por Uruguay serviría también para alentar a la paz mundial. Al ver que el torneo podía ser adjudicado al pequeño país del sur, los candidatos europeos declinaron su candidatura favoreciendo a Italia. Sin embargo, luego del discurso del delegado argentino Adrián Becker, no quedó más que decir, por lo que Uruguay fue elegido por unanimidad como sede del torneo y confirmado en el Congreso de la FIFA de Barcelona en 1929. Y para premiar al campeón, el escultor francés Abel Lafleur creó el trofeo Diosa de la Victoria, más tarde llamado Copa Jules Rimet. La Copa Mundial de Uruguay 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA y se desarrolló entre el 13 y 30 de julio de 1930. Como dije anteriormente, no hubo etapa clasificatoria y por ello la selección peruana fue invitada a participar. Y es así como Perú integró el Grupo C junto con las selecciones de Rumanía y Uruguay, siendo derrotada en los 2 encuentros que disputó. El 14 de julio en el estadio de Pocitos perdió 3-1 contra los rumanos. La nota saltante del encuentro es que se marcó el primer gol de Perú en la historia de los mundiales, el tanto del empate parcial, y fue anotado por Luis de Sousa Ferreira en el minuto 75. Lamentablemente luego vinieron los otros 2 goles rumanos que cerrarían el marcador. En este encuentro también queda registrado que el jugador Plácido Galindo, jugador peruano, pasaría a ser el primer jugador expulsado en los mundiales. La expulsión se produjo a los 70 minutos contra Rumanía. En el segundo partido llevado a cabo el 18 de julio en el Estadio Centenario, Perú cayó ante el anfitrión por 1-0. El gol fue anotado a los 60 minutos por obra de Héctor El Manco Castro. Este mundial es el peor que ha tenido Perú, debido a que no hizo puntos, anotando un solitario gol y le encajaron 4 en contra.
Sin embargo, ocupó el puesto 10 en el campeonato que al final se adjudicó Uruguay, luego de derrotar por 4 goles a 2 a la Argentina el 30 de julio en el Estadio Centenario de Montevideo, cerrando así nuestra primera participación. Como preámbulo de la segunda participación de Perú en un mundial, debo comentar que el 3 de octubre de 1968, en nuestro país, tanques de la División Blindada rodearon el Palacio de Gobierno, así como el Palacio del Congreso. El presidente Belaúnde fue aprehendido y enviado en avión hacia Buenos Aires, y el Congreso fue cerrado. Se consumó así el golpe de Estado planeado por un grupo de oficiales del ejército encabezado por Juan Velasco Alvarado, y los demás miembros de las Fuerzas Armadas se plegaron después. Pero esa es otra historia. En ese contexto político, en el marco de las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1970, el 31 de agosto de 1969 la selección peruana enfrentó a su similar de Argentina en la Bombonera, necesitando solo un empate para clasificar al Mundial. Perú venía de vencer 1-0 a los rioplatenses con gol de Perico León y por 3-0 a los bolivianos con goles de Cubillas, Cruzado y Gallardo. Ambos partidos se jugaron en el Estadio Nacional y tras perder en La Paz en el Estadio Hernando Siles por 2-1, ¿no?, contra Bolivia, se enfrentaba a la Argentina. Ese día, Perú logró empatar 2-2 con goles de Osvaldo Cachito Ramírez, que se convirtió en el verdugo de la Bombonera, y la blanquirroja obtuvo su clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Hay que decir que el encuentro fue dramático y con suspenso hasta el final. Sobre la hora, Rendo anotó el empate, pero no les alcanzaba a los argentinos. Sin embargo, faltaba algo más. A pocos segundos de culminar el partido, Brindisi cabeceó un centro desde la izquierda y convirtió el gol. El estadio se venía abajo. No eran tiempos de VAR ni de tecnología, pero mientras todos los argentinos festejaban, el árbitro anuló el tanto por infracción del hombre de Huracán tras cargar de manera ilegal al arquero Rubiños. Si bien no fue un buen arbitraje el del chileno Ormazábal, en un partido caliente donde los jugadores tampoco se le hicieron fácil, se discutió muchísimo su accionar, ¿no? Unos dicen que debió expulsar a Chale por tratar de agredir a Rulli, ¿no? Le puso la pelota en la cabeza al final del primer tiempo, y otros señalan la existencia de un penal fantasma que lo cobró Arrendo, permitiendo a los locales seguir en carrera cuando el partido parecía terminado. Lo cierto es que al final de cuentas se animó a tomar una decisión clave en una Bombonera que temblaba y realmente dicen que daba miedo, pero por suerte no pasó a mayores y Perú clasificó al Mundial. No quiero dejar de pasar por alto lo ocurrido en Bolivia, y es de resaltar que el partido entre Bolivia y Perú se recuerda por ser un resultado infame porque se presume existencia de un arreglo, y es el hecho que el árbitro del partido, el yugoslavo Sergio Chechelev, nacionalizado venezolano, anuló un gol legítimo a Perú, sin justificación, permitiendo la victoria de Bolivia por 2-1. Extrañamente, Chechelev anuló el gol y no supo argumentarlo, porque primero dijo que hubo fuera de juego y luego indicó que Gallardo se acomodó el balón con la mano. Cuentan las crónicas de la época que años después unos periodistas encontraron a Chechelev en Colombia y señalaron que les reveló que fueron los argentinos los que le pagaron. Pero eso solo queda como una historia y una anécdota. En la segunda participación de Perú en un mundial debo decir que ya contaba con 7 añitos. Y a pesar de mi corta edad, tengo algunos recuerdos de la gesta mundial. En algunos casos no entendía por qué se celebraba con tanta efusividad cada presentación de nuestro país. Pero lo cierto es que la selección peruana hacía vibrar a la gente y yo me aunaba a los gritos de arriba Perú, allá en mi Callao querido, en la unidad vecinal Santa Marina Norte, en el Bloc I-108. Ya en la Copa del Mundo de 1970, la selección peruana dirigida por Valdir Pereira Diri formó parte del grupo D junto con las selecciones de Alemania Federal, Bulgaria y Marruecos. Los partidos del grupo los disputó en el Estadio Guanajuato en la ciudad de León. En el primer encuentro disputado el 2 de junio, Perú consiguió su primera victoria en las justas mundialistas, venciendo por 3-2 a Bulgaria luego de ir perdiendo 2-0. Perú remontó el marcador con goles de Alberto Gallardo a los 51, Héctor Chumpitá de tiro libre a los 56
y Teófilo el Nene Cubillas a los 73. Un pequeño paréntesis es el comentar que en esos días nuestro país atravesaba la peor de las tragedias sísmicas. Un violento sismo con epicentro en Ancash había borrado del mapa varios poblados, con un saldo de 80.000 muertos y 20.000 desaparecidos. De la emoción por el debut del seleccionado en México 70, se había pasado a la angustia y el dolor del 31 de mayo, 2 días antes del partido contra Bulgaria. Incluso cuentan los periodistas de ese entonces que a los jugadores se les ocultó la magnitud de la tragedia, pero la información posterior fue inevitable. En su segundo encuentro llevado a cabo el 6 de junio, Perú obtuvo nuevamente una victoria tras vencer cómodamente por 3-0 a Marruecos, con 2 goles de Teófilo Cubillas a los 66 y 76 minutos y uno de Roberto Chale a los 69. En el último encuentro de la fase de grupos llevado a cabo el 10 de junio, el seleccionado peruano fue derrotado por Alemania Federal por el marcador de 3-1. Los goles del equipo alemán fueron conseguidos por Gerd Müller, mientras que el gol peruano fue anotado por el Nene Cubillas a los 44 minutos. De esta manera, el seleccionado peruano ocupó el segundo lugar de su grupo con 4 puntos y logrando la clasificación para los cuartos de final, donde el 14 de junio el Estadio de Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, se enfrentó a la selección brasileña. El partido es considerado como uno de los mejores de aquel mundial y el resultado fue de 4-2 a favor de los brasileños. Los goles peruanos fueron anotados por Alberto Gallardo a los 28 minutos y Teófilo Cubillas a los 70, mientras que los goles de Brasil fueron anotados por Roberto Rivelino, Tostao en 2 ocasiones y Jairzinho. Al final, Brasil resultó campeón del torneo tras vencer a Italia el 21 de julio por 4-1 en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México. Es de resaltar que en este torneo se marcó el retiro de los mundiales de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como el Rey Pelé. También hay que mencionar que Perú alcanzó el 7º lugar de un total de 16 selecciones, que entre los logros obtenidos está el premio al mejor jugador joven Teófilo Cubillas y el premio Fair Play. Además, Cubillas sumó un total de 5 goles anotados. Y bueno, con esto último me despido y los invito a seguirme en la tercera entrega, en donde les comentaré del resto de las participaciones de Perú en las justas mundialistas. Hasta la próxima. Dios los bendiga.